Ok, ahora es el tiempo para el pastor Benito García. El pastor Benito García es original de Venezuela y está acompañado por su esposa y su hijo y también la amiga de su hijo. Gracias, pastor García, por aceptar nuestra invitación y estamos muy alegres que tú vas a compartir la palabra de Dios. Gracias. Feliz sábado para todos. El Señor bendiga a cada uno en esta hora. Contento porque Leonel prácticamente ya tiene su grupo pequeño. Tiene allí un buen grupo de familiares que están acá en la iglesia. Ya él está creciendo en un grupo pequeño. Una bendición para Leonel. Dios le bendiga y a sus padres. Nos sentimos muy contentos por eso. Mis queridos hermanos, cuando conversé con el pastor René, me conversó un poco, me habló un poco respecto a esto que está retomando o arrancando, motivando otra vez la iglesia con los grupos pequeños. Y es especial eso. La iglesia necesita estar en grupos pequeños. Que cuando se hable de la iglesia sepamos identificarnos en este formato de decir nuestra iglesia está dividida, no dividida, nuestra iglesia está agrupada, ¿verdad? Nuestra iglesia está estructurada en 8 grupos pequeños, 7 grupos pequeños, 2 de niños, 1 de jóvenes, 1 de personas mayores o 2 de personas mayores, que sepamos que la estructura fuerte, consolidada de nuestra iglesia está basada en los grupos pequeños. La hermana G. D. White menciona algo bien interesante en el servicio cristiano, en la página 92, muy conocido. Dice: la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. La base del esfuerzo misionero de la iglesia, y es a través de los grupos pequeños, ha sido revelado por uno que no puede errar. No puede, no está en las características de Dios fallar. Y si esa ha sido la estrategia, pues nosotros debemos fielmente ejecutarla. Y eso es algo que vamos a comentar y vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. Al tenerlo en cada uno de nuestros formatos, bien sea la Biblia en físico, ¿verdad?, o en digital, ya lo tenemos. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Contento estamos, Señor, porque nos permites reunirnos en este lugar. Invitamos que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos alimentas espiritualmente a través del canto, a través del estudio, a través de la oración y a través de tu palabra. Gracias por cada uno de esos recursos que has dejado para hablarnos. En este momento queremos que estés con nosotros, en nuestra petición, a través del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, tenemos allí Lucas. En el Evangelio según San Lucas encontramos algo bien interesante donde parte la meditación de hoy. Voy a hacer una recomendación y aprovechando que todavía está empezando el año, que hagamos nuestro año bíblico. No sé cuántos lo están haciendo, pero hagan el esfuerzo por hacer el año bíblico. Si decide comenzar desde mañana, no importa, no arranque desde Génesis. Tome algunas de las dimensiones que ya hay del estudio de la Biblia a través, o de la lectura de la Biblia a través del año bíblico, y arranque desde donde está. Y continúe después enero y febrero, y continúa y cierra el ciclo. No comience desde Génesis, avance desde donde ya va el año bíblico, y eso pues va a sentir que ya avanzó bastante al comenzar desde allí, porque hay una parte de Génesis, de Éxodo que ya conocemos, y eso va a ser bien interesante. Cuando nos acercamos a algún libro de la Escritura, se nos va a hacer más apetecible cuando logramos entender
quién la escribió y con qué propósito fue escrito. Siempre eso. Cuando vayamos a la Escritura, nosotros veamos, si dice, vamos a suponer, carta a los Corintios, ¿verdad? Nosotros digamos, la escribió el apóstol Pablo, pero ¿qué quiso decirle? No vayamos solamente a los versículos, tratemos de indagar un poco qué les quiso decir a ellos, y eso nos va a motivar mucho más, porque quizás muchos versículos de Corintios ya sabemos, los hemos escuchado en predicaciones de otra manera, pero hay otras cosas que a veces es importante saber, y eso nos hace muy agradable y muy apetente escudriñar un poco más la Escritura. Entonces, a manera de recomendación, estudiemos la Biblia, pero también entendiendo quién escribió el libro y con qué propósito. Esas dos cosas son bien interesantes. Al acercarnos a Lucas, ¿verdad? Forma parte de lo que en la Biblia se llama los evangelios. Y Lucas escribe a una mentalidad específica, ¿Recuerdan a qué mentalidad? Los de Corintios ya sabemos, los hemos escuchado en predicaciones de otra manera, pero hay otras cosas que a veces es importante saber, y eso nos hace muy agradable y muy apetente escudriñar un poco más la Escritura. Entonces, a manera de recomendación, estudiemos la Biblia, pero también entendiendo quién escribió el libro y con qué propósito. Esas dos cosas son bien interesantes. Al acercarnos a Lucas, ¿verdad? Forma parte de lo que en la Biblia se llama los evangelios. Y Lucas escribe a una mentalidad específica, ¿Recuerdan a qué mentalidad específica escribió más o menos Lucas? ¿Recuerdan? Lucas escribe a una mentalidad más o menos helenizada. Entendemos que Mateo escribe a los judíos primeramente. Por eso la carta o el evangelio, de Mateo comienza con una genealogía. Porque para el judío era importante el linaje de quién iba a ser el Mesías, y por eso Mateo desprende, ¿verdad?, su evangelio al iniciar con una genealogía. Marcos, están de acuerdo los teólogos, los escritores, que apunta a una mentalidad de conquista, en este caso el imperio que gobernaba en ese entonces y era el imperio romano. Él escribe, y por eso su evangelio va directamente a Jesús sanando, recuperando leprosos y toda esta cantidad de cosas, porque va mostrando el poder que Dios tiene. Así el romano podía entender así más fácil, porque el imperio que estaba dominando, el que tenía el poder, era el imperio romano. Lucas escribe a esa mentalidad griega un poquito más distinta, filosófica, que podía entender algunas cosas, y algo especial que caracterizaba a Lucas, que su profesión era médico. Y entonces allí encontramos más o menos algo por qué él dice estas palabras, allí en el versículo 10 del capítulo 19, donde nos dice lo siguiente. Dice así, 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tiene que llegar a nuestra mente una intención de rescate. Y aquí es donde surge esta palabra muy conocida en el ambiente religioso, que es cumplir la misión. Tenemos que cumplir la misión, tenemos que alcanzar la misión. Entendemos la misión, las misiones tienen que tener una estrategia, pero aquí vemos que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió y dónde se perdió? Preguntas importantes que debemos analizar. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Recuerdan el Edén? Allí comienza para la tierra como tal, como seres humanos, esa misión. Comienza la misión allí. Porque Dios viene a la tierra y entonces existe ese primer sacrificio que ya conocemos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva tienen que ser cubiertos con estas pieles. Pero hay algo bien interesante. Cuando vemos que vino a salvar lo que se había perdido desde el Edén, entonces es importante que entendamos ese concepto, la misión de Jesús, cómo nosotros la debemos entender. ¿Qué estaba haciendo Dios desde el comienzo para poder nosotros entender que hay una batalla campal, hay una batalla día tras día espiritualmente que debemos
encararla, lo aceptemos o no, nos guste o no, la disfrutemos o no. Hay una batalla día tras día que nosotros espiritualmente debemos ir avanzando. Mis queridos hermanos, ¿cuál ha sido esa estrategia? Porque entendemos la misión, salvar. Cristo va a venir por segunda vez a la tierra, va a recuperar, el mal será destruido y todas estas cosas que nosotros, vamos a decirlo así, estamos acostumbrados a escuchar. Pero hay algo interesante. ¿Cuál ha sido la estrategia que Dios ha utilizado en la historia para poder lograr que entendamos la misión? Lo primero, desde el Edén, la estrategia que Dios utilizó para poder contener esos embates del enemigo, lo primero que ha sido y establecido en el Edén fue la familia. La familia. ¿Qué hizo Satanás con la familia y qué está haciendo actualmente Satanás con la familia? Hay un ataque frontal desde hace mucho tiempo. En la actualidad es más patente ese ataque que verdaderamente Satanás está haciendo a la familia. Hay algunos documentos bien importantes, los pueden conseguir fácilmente al ingresar en los sitios web que se puedan encontrar. Hay personas que están encargadas de destruir la familia. Por eso es que se intentó y se intenta de una forma que ahora las familias tengan conceptos distintos. Por ejemplo, a un niño se le puede presentar, él es tu papá y él es tu papá. A un niño se le puede decir, ella es tu mamá y ella es tu mamá. Hay bibliografía escrita para que ellos puedan aprender eso. Hay programas para niños específicamente para que ellos, su concepto de familia sea totalmente diferente. ¿Por qué este ataque? De acuerdo a lo que mencionan algunos de estos documentos, dice que después de los desastres, de las angustias, las guerras, las calamidades que ha existido siempre en la tierra, de una o de otra manera siempre se agrupa un núcleo que se llama familia. Siempre, después de una tragedia, después de algún conflicto, después de alguna cosa, siempre lo que comienza a agruparse nuevamente es la familia. Y eso es lo que ha, vamos a decirlo así, impedido en la tierra que el mal sea peor. Por eso es que ellos están intensamente trabajando para descomponer el concepto de familia en los niños. Segunda estrategia que utilizó Dios para poder mostrar el peligro que hay espiritualmente para nuestras vidas, lo segundo fue la nación, el pueblo de Israel. La primera estrategia que Dios utilizó entonces la llamamos familia, que va desde Adán hasta Jacob. Hasta allí siempre el Señor fue trabajando con la familia. Ingresan a Egipto y entonces ahora surge un pueblo. Entonces, desde el surgimiento de este pueblo, ¿verdad? En Egipto hasta Jesús, Dios siempre trabajó con el pueblo de Israel. Siempre quiso trabajar con el pueblo de Israel porque ¿qué quería hacer Satanás? Destruir el concepto de Dios, las bendiciones de Dios y todas estas cosas. Sin embargo, Dios quería trabajar con Israel para mostrar al mundo verdaderamente que necesitan entender del amor de Dios. Vamos a ubicarnos en el profeta Jeremías rápidamente en el capítulo 44 vamos a leer una parte de uno de los combates que se presentaban en aquel entonces y que tenía que fuertemente defender los fieles de Dios en el pueblo de Israel. Leemos desde el versículo 15, 44 del 15 en adelante. Escuchemos esto, vean cómo dice. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, o sea, no eran pocas, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo,
oído a esto, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Luego dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole vino o libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, que tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos ningún mal. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar las libaciones, nos falta todo y a espada y a hambre somos consumidos. Vemos aquí que hay un grupo de personas intensamente enfocados en decir, no queremos saber nada de Dios, no nos importa nada de Dios, queremos adorar a la reina del cielo. Pudiéramos decir el nombre, ¿verdad? Astarot, o pudiéramos hablar de Ashera, dioses antiguos. Nosotros podemos escuchar o se nos hace familiar el nombre de Moloch, ¿verdad? Para algunos quizás, ¿quién es este? Era uno de los dioses, vamos a decirlo así, más populares en la tierra de Canaán, y existen en excavaciones y en una gran cantidad de oficios, vamos a decirlo así, antropológicos desarrollados, que encuentran una gran cantidad de evidencia de cómo se adoraba a este Dios. Era bastante llamativo porque había que hacer algo como esto. Mi primer bebé, vamos a ponerlo así, ya el metal estaba domesticado como tal, ya se podían hacer varios elementos con hierros, metales y todas estas cosas. Ya había avanzado la historia en esto, y parte de los sacrificios que se hacían a este dios Moloch eran suficientemente crueles, donde calentaban estos metales y tenía que venir entonces y colocar allí de una manera, suena pavoroso, la palabra suena pavoroso, tener un padre que colocar en algo así a su hijo para sentir que está bien con ese Dios. ¿Cuál era el trabajo de Israel? ¿Cuál era la estrategia que el Señor tenía para mostrar que eso no es lo que Dios quiere para el hombre? El sufrimiento, porque es anormal que tú quieras sacrificar a tu hijo, el producto, ¿verdad?, de lo que fue en principio amor. Y ahora se transforma en vacío, en dolor, en duda, en inquietud, y más tétrico, en paz si te sientes bien porque estabas cumpliendo con lo que tu Dios te decía. Si entendemos el desastre que había en ese entonces y Dios luchando, ¿verdad?, para mostrar su amor a través del pueblo. Pero ¿qué hacía Satanás? Confundirlo. De una o de otra manera nosotros encontramos en la Escritura que a veces el pueblo de Israel se inclinaba a otros dioses. No llevaba la misión adelante. Entonces eso de rescatar y salvar, ¿cómo entenderlo? Era difícil para ellos. Pudiéramos hablar de los sacrificios a Dagón y toda una cantidad más, pero estamos hablando de las estrategias. Dios tiene algo interesante entonces, una misión que cumplir. La estrategia, primeramente, el Señor se la entregó a la familia. La familia ha sido atacada. Luego, como pueblo, ¿verdad?, la estrategia ahora la recibe el pueblo de Dios para que la cumpla. ¿Y ahora qué ocurre? El pueblo se confunde y va tras dioses. Entonces eso ocurrió desde que se forma el pueblo en Egipto hasta que Jesús viene por primera vez. Allí se fue desarrollando esta estrategia. Ahora, con Jesús aquí en la tierra, ¿a quién se le entregó ahora la misión? Es fácil entenderlo. A la iglesia. La misión de mostrar el amor de Dios al necesitado pasa a la iglesia. Se organiza poco a poco. Y la forma, mis queridos hermanos, es clara en la Escritura. Cuando nosotros encontramos que el principal
la principal herramienta para el crecimiento del evangelio en toda esa porción del mundo, primeramente, fue a través de los grupos pequeños. No podemos ponerlo en duda. Hay muchas veces donde el apóstol Pablo menciona algo interesante y le dice: saludo a la iglesia que está en tu casa. El pastor mencionó un personaje clave en los grupos pequeños. Y voy a detenerme aquí un par de minutos a mencionar algo sobre los grupos pequeños, porque creo en los grupos pequeños, me gustan los grupos pequeños. Tuve un grupo pequeño, estudiamos, una de las personas mencionó algo de estudiar una temática específicamente, y los grupos pequeños son semilleros de almas. Lo podemos decir con confianza, lo podemos decir con certeza, que cuando tú veas que tu grupo pequeño gana almas para Cristo, tú no quieres cerrar tu grupo pequeño. Hay un personaje clave en los grupos pequeños, lo voy a mencionar. Siempre hablamos del líder, entendemos el líder del grupo pequeño. Pero hay un personaje clave, y el pastor lo mencionó temprano, y fue el anfitrión. Es clave para el éxito del grupo pequeño, primeramente Dios, y todo lo que estoy mencionando, eso está allí claro, quiero que se mantenga claro. Pero mi querida iglesia, yo quiero mencionarles que es importante el anfitrión. ¿Por qué? ¿Qué necesita la iglesia? Anfitriones que no les duela si hay un niño inquieto en el grupo pequeño y le parte el vaso que fue al último rincón del mundo y lo compró, y vino el niño y se lo partió, y ese anfitrión dice: eso igualito se iba a quemar cuando Cristo viniera. El anfitrión es importantísimo. Que vinieron hoy 10 y dejaron el baño sucio, no me importa. Los líderes, entendí que fueron los que se mencionaron en la mañana. El hermano, ¿dónde está? No lo veo. Creo que fueron los que se mencionaron en la mañana, ¿verdad? Los líderes tienen una gran responsabilidad. No sé si los grupos pequeños serán en sus propias casas, no lo sé, en la mayoría. Pero si el Señor te inquieta, mi querido hermano, si usted tiene un estacionamiento, un patio, y el Señor te inquieta a ser un buen anfitrión, deja que el Espíritu Santo gane. Deja que el Espíritu Santo gane. Las personas se van a sentir cómodas, muy cómodas, si el anfitrión es un hospedador. Como les dije, que las personas no sientan que tienen que, ¿cómo me sentaré aquí? ¿De qué manera me puedo sentar? ¿Será que le incomoda? Y usted sienta como que está apretado ahí en el grupo. Para sentirme así, mejor no voy. Trate, por favor, y como le digo, si el Espíritu Santo te dice que tú puedes, no líder, no me siento que soy líder, pero sí un buen anfitrión. Me gusta atender, tener musiquita, como se dice, preparada, si se va a ver un partido de fútbol, de béisbol, de lo que sea, porque puede ocurrir así. El pastor mencionó esas cosas importantes. Está esa oportunidad de hacer cosas que no se hacen en la iglesia y no dejan de ser espirituales. Porque nosotros no somos espirituales solamente cuando nos preparamos para venir a la iglesia. Nosotros tenemos que ser espirituales todo momento, todo el día, siempre. Entonces, los grupos pequeños, mis queridos hermanos, es la forma, y debemos entender que la iglesia
Satanás la ha querido castigar durante la historia. A los reformadores, podemos pasar aquí mucho tiempo estudiando a los reformadores. Yo estoy seguro que quizás ustedes han escuchado de una o de otra manera el nombre de Martín Lutero, de la bendición cuando surgió la imprenta y entonces aquellas verdades se comenzaron a llevar adelante, a llevar adelante, a llevar adelante. Juan Hus, un poco más atrás, Wycliffe, toda una cantidad de reformadores que nosotros pudiéramos pasar mucho tiempo y nosotros nos damos cuenta que la iglesia ha sido, ¿cómo se dice?, torturada históricamente por Satanás, pero la iglesia siempre en esos momentos críticos, ¿saben cómo ha logrado subsistir? A través de los grupos pequeños. Porque no se podían hacer enormes congregaciones. Tenían que reunirse en cuevitas, unos pocos. El número, el pastor mencionó algo interesante, el número. Y surge una pregunta, ¿por qué de 7 a 10, máximo 14 y toda una cantidad de cosas? ¿Por qué es recomendable eso? El principio, bueno, lo encontramos porque Jesús estableció un grupo y ejemplos he dado. Pero psicológicamente y científicamente hay algo que tiene una razón de por qué ser también. Los canales de comunicación que existen entre 13 personas son muchos, porque una sola persona tiene que hablarle a 12. Y entre esos 12 se comunican entre sí. Y el líder del grupo pequeño tiene un alcance hasta ciertas cantidades de vías de comunicación entre unos y otros. Eso es científico. Se puede buscar. ¿Cuántas líneas de comunicación hay entre 12 personas, 13 personas, incluyendo el líder? 14, dijo el pastor, un número máximo que mencionó. Y eso tiene esa razón de ser. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay un control, ¿verdad?, para llevar una estrategia adelante, pues allí dificulta el crecimiento de algunas cosas. Por eso el grupo tiene que ser entre esas porciones, mínimo 7, 5, 8, máximo hasta 14, como dijo el pastor, por la cantidad de canales de comunicación e ideas que pueden salir de allí, que pueden distorsionar en algún momento una intención específica que tenga el grupo pequeño. Por eso allí. 2 formas de agruparse en los grupos pequeños. Una es por una razón geográfica. Me queda más cerca, el grupo, disculpe, ¿su nombre, hermano? El hermano Santos vive cerca de mi casa, ¿verdad? Entonces, pues para mí, estar en cualquier grupo me da igual porque yo quiero formar parte de un grupo pequeño y el hermano Santos está cerca de mi casa. Entonces yo me agrupo, me sumo al grupo del hermano Santos porque geográficamente me es beneficioso. Me siento verdaderamente cómodo a llegar y es válido. La segunda forma en cómo se agrupan las personas en los grupos pequeños es por afinidad. Por ejemplo, ¿su nombre cuál es? Tamara, ¿verdad? La hermana Tamara me cae bien. Ella siempre que habla yo siento que algo le agarro, siento que algo me cae bien de lo que ella dice y le entiendo. Pero entonces vive lejos. Pero por la afinidad que hay, no me preocupa la distancia porque me siento bien cuando está ese grupo es el que me gusta y por eso. Entonces, mis queridos hermanos, eso es necesario, sabernos agrupar. Busque usted si se quiere agrupar por geografía y siéntase bien, ¿verdad? Geográficamente le es favorable, aproveche su grupo pequeño que tiene cerca. Conozca a los líderes de los grupos pequeños y agrúpese, ¿verdad?, con el que usted siente que tiene como ese sonido que a usted le gusta y capta verdaderamente los mensajes y disfruta las actividades en su grupo pequeño. Eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros vemos que esta estrategia de Dios primero surge o comienza ¿desde dónde? Desde el Edén, con la familia. Satanás la atacó, pero la iglesia la ha defendido. El Espíritu Santo ha protegido la iglesia, a la familia. Número 2, el pueblo de Dios.
Dios levanta un pueblo para que pueda llevar las verdades eternas de quién es Dios, los prodigios que Dios hizo con estas personas y pudieran, ¿verdad?, amar a Dios, los de aquel entonces. Sin embargo, Satanás atacó, molestó, pero el pueblo pudo cumplir su misión también. Después, cuando viene Jesús, ahora la misión pasa a la iglesia y está bien definida el aspecto de los grupos pequeños. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra misión no es diferente a la de Cristo. No es diferente a la de Cristo. Nuestra misión tiene que ser sentir ánimo, ganas, y eso es algo que tú tienes que pedírselo a Dios. Sí, la palabra es ganas, porque menciona claramente la Escritura cuando dice que de Dios viene el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es importante, vuelvo y repito, que si tú sientes alguna inquietud que el Espíritu Santo te dice, yo voy a formar parte de aquel grupo pequeño, agrúpese, hermano, agrúpese. Es importante. Y el segundo punto que quiero mencionar, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, y vamos a ver en esta porción de la Escritura, en el capítulo 9 de Marcos, un suceso emocionante. Ya tenemos presente que Marcos le escribía a un tipo de mentalidad. Y hay unas frases aquí que quisiéramos destacar. El capítulo 9 del Evangelio según San Marcos nos dice algunas cosas muy interesantes, muy importantes. Están allí, ¿verdad? En ese momento especial de la vida de los apóstoles, cuando ven allí la transfiguración de Jesús. Ven su rostro, ven su cuerpo, sus vestiduras blancas allí en la transfiguración, porque Jesús le dijo a ellos tres, ¿verdad? Vamos, Pedro, Santiago, Juan, vamos a subir. Y ellos están allí y presencian ese momento. ¿Quién quisiera apartarse de allí? De estar en ese momento de gloria. Ver a tu maestro, ¿cómo se dice? En su... Creo que actualmente los muchachos le dicen en su prime espiritual, algo así. Jesús allí resplandeciente, como nunca antes lo habían visto. Hay algo que me gustó en esta versión sencilla del deseado de todas las gentes, en esta, en su página 256, hay algo bien interesante donde menciona que por muy bonito que tú sientas que estás con Jesús, y que estás en ese momento espiritual que no quieres que nada te interrumpa, tienes que bajar a trabajar. Así dice esta parte. Dice que los apóstoles estaban contentos y estaban allí, querían mantenerse allí, pero la misión no puede parar. Tú puedes estar aquí en la iglesia con muchos pastores, con muchos evangelistas, con hermanos que tienen poder de la palabra, con cosas que tú estás aprendiendo aquí en la iglesia, disfrutando los cantos, vigilias que haga la iglesia, proyectos, cosas que haga la iglesia, que espiritualmente te motivan a estar allí y querer siempre estar cantando y una actitud. Pero la misión no debe parar. Dice que llegó el día y ellos tuvieron que bajar, y lo primero que ellos tuvieron que hacer fue ahora ver cómo se trabaja. Cómo se trabaja. Tenían que bajar de ese momento de estar con Dios a trabajar por las almas. Y eso nos lleva a esa parte donde desde el versículo 14 desprendemos algunos momentos bien emocionantes para los apóstoles, en este caso, para las personas que estaban allí,
y yo dijera, vamos a colocarnos ese, no sé si allá en aquel entonces, yo creo que sí utilizarían turbantes, pero vamos a colocarnos un turbante mental allí virtual y caminemos en este momento. Imaginemos Jesús, ya viene después de la transfiguración, vienen estos 3 apóstoles. ¿Y tú los viste? Sí, yo los vi. ¿Y escuchaste algo? No entendí bien. Lo único que entendí, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Tú lo entendiste? Sí, yo lo entendí también. Lo que diga, lo vamos a escuchar. Y seguían bajando. Y seguían bajando. Seguían bajando. Y de repente cuando vienen bajando, van escuchando. Y un gentío. Un montón de personas se van acercando. Y de repente, cuando ya están bastante cerca y Jesús es identificado, todo el mundo, ahora sí se va a poner bueno esto. Ahora sí se va a poner bueno este momento. ¿Por qué? Porque entonces viene allí un señor y le dice, he traído a mi hijo. He traído a mi hijo que está enfermo. No estabas, pero sabía que estabas por aquí. Y traje a mi hijo enfermo. Tus discípulos quisieron ayudarlo, pero no pudieron. Entendiendo este contexto, fíjense lo que dice aquí el versículo 14. Vamos a leer el 14 en adelante, desde el 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputaban con ellos. Imaginemos allí esa discusión entre escribas, fariseos y los discípulos de Jesús. Y allí a este hijo que convulsionaba, y los evangelistas mencionan uno que era lunático y otro que era endemoniado. Estaba allí. El diagnóstico que ellos decían, tiene un espíritu mudo y toda una cantidad de cosas, y el espíritu lo bate, lo tira a veces contra el agua porque quiere matarlo y a veces lo tira contra el fuego. En esa situación y en esas cosas así, caía el niño o el joven temblando y dando voces, crujiendo los dientes, dice la Escritura, y haciendo sonidos y botando espuma por la boca y retorciéndose, toda esa cantidad de cosas. Y yo me imagino cómo se sentiría el papá cuando veía a los escribas, a los fariseos y a los apóstoles. Voy a decir algo jocoso, pero queriendo como colocarme en la mentalidad o lo que pudo haber sentido el papá. Voy a decir algo como esto. Era como un carro que no prendía, que tenía una falla el niño, porque temblaba. Y entonces se quedaba tranquilo y entonces ya no pudieron por esto. Y los escribas aquello y lo otro, y entonces el papá así como... Era como analizar un carro que no prende por una falla. Porque la persona quedaba allí, después que temblaba, quedaba en el piso, y entonces se quedaban viéndolo. No, él se recupera ahorita. Es como cuando los mecánicos le dan al carro, ya casi. Y entonces la persona a veces que necesita el vehículo está así como... Necesita un nuevo juego de bujías. Tenga bujía. Prende, funcionó, pero al rato otra vez sigue la falla. Puede ser la bobina. La falla da como bobina. Entonces el papá así. Porque el papá angustiado dice algo interesante investigando respecto a este suceso. Las personas que conocen un poco de historia, quizás se le va a hacer familiar este nombre, Flavio Josefo.
del primer siglo. Este señor, escribiendo respecto a él, dice algo bien interesante, donde le menciona los conjuros a veces. Había un anillo que tenían que ponérselo en la nariz al endemoniado, porque en el anillo había una figura que Salomón había recomendado que era importante y era buena, y como Salomón era fue una de las personas más inteligentes, había que ponérselo allí en la nariz. Por otra parte, también el Señor, el Padre, por las cosas que hacía en aquel entonces, hacía otros brebajes que le mandaban y hacían. Y entonces le decían, tienes que utilizar, y voy a repetir lo que dice, permítame buscar la referencia, el Shabbat 66a. De Flavio Josefo, donde menciona que una de las brebajes que se preparaba era 7 espinas de 7 diferentes palmeras con ceniza de 7 diferentes hornos y 7 diferentes clavos. Tremendo. Estas cosas así. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué este señor lo hacía? ¿No tendría fe para hacerlo? Mis hermanos, cuando encontramos en la Escritura algo desafiante, pudiéramos analizar profundamente cada uno de estos momentos. Voy a avanzar por razones de tiempo. No sé cuánto tiempo era, pero no quiero abusar del tiempo. Donde Jesús lo encara frentemente a este señor. Hay un momento donde Jesús, cuando dice generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y toda una cantidad de cosas. Todo esto que dice, pudiéramos analizar mucho. Pero voy a ir al punto del Padre. Donde Jesús le dice, estoy leyendo el versículo 23 del capítulo 9 de Marcos. 23, versículo capítulo 9, Evangelio según San Marcos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. En este capítulo, aquí en el deseado de toda la gente, es corto, este es un resumen, pero lea ese momento, cómo la Juárez lo describe, el clamor, el grito de este hombre cuando él lo dice en su angustia, en su necesidad, creo, creo. Pero después dice, ¿ayuda qué? Ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Ese tipo de fe, ¿cómo? ¿Cómo está allí? Jesús, mis queridos hermanos, voy a ir a los puntos importantes. Tú puedes tener el problema que tengas, tú puedes tener el problema que tengas. No pienses que Dios no lo conoce. Y Dios va a dar la solución a tu problema. Pero tienes que entender las palabras de Jesús. Cuando dice, al que cree, ¿cuánto le es posible? Todo le es posible. Yo quiero saber, o no quiero saber, pero me gustaría motivarte. Me gustaría motivarte a que hagas ejercicios de creer en lo que Dios dice. Tienes que hacer ese ejercicio de creer en lo que Dios dice. Dios dice, al que cree, todo le es posible. Pudieras decir, pero parece que Dios no me escucha. Te voy a decir, a este señor parecía que tampoco lo escuchaba. Desde niño tenía ahí la vida de sus amigos, continuaba. Pero para este señor, dice una porción, dice que para él la vida no continuaba porque eso no era vivir, tener a su hijo así cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 15 minutos, verlo convulsionando ahí en el piso. Por años. Pero tuvo un real encuentro con Jesús porque tuvo una intención de ir.
donde Jesús. Mi querido hermano, hay algo bien especial. ¿Y de qué lado podemos estar aquí en este grupo de personas? Los que no creen en los grupos pequeños, los que están todo el tiempo criticando el grupo pequeño, que siempre se ha intentado. Esto, como el pastor lo dijo, voy a hacer referencias, pastor, discúlpeme a sus palabras, discúlpeme. Pero el pastor dijo, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Tenemos información abundante con respecto a los grupos pequeños. Tenemos autores especiales en grupos pequeños. Pero ¿cómo cuesta organizar la iglesia en grupos pequeños? Porque Satanás sabe que esta es la estrategia que Dios le dejó a la iglesia. Y tienes que creerlo. ¿Te cuesta creerlo? Pídele al Señor que a tu incredulidad le responda. Porque yo estoy seguro que tú quieres estar en una iglesia viva. En una iglesia donde tú entras y sientas que el amor de Dios está allí. Que lo sientas a través del canto, a través de la oración de las personas que se colocan en el púlpito. Pero hay que creer. Y si has sido duditativo en que, bueno, comienzo el grupo pequeño, pero después el trabajo, pero después no puedo porque tengo una reunión, porque tengo un problema, porque estoy enfermo y toda una cantidad de cosas, luche contra eso, mi querido hermano, y agrúpese. La iglesia está haciendo un esfuerzo. Hombres y mujeres se han colocado aquí como líderes. Porque se cree que esto es así y que no sea el grupo pequeño un evento del director de ministerios personales de la iglesia, sino que sea la estructura celular de la iglesia. ¿Te cuesta creerlo? Pídele al Señor que ayude a tu incredulidad. No hay otra manera en cómo la iglesia va a organizarse y seguir adelante. Y en los tiempos que se avecinan, yo sé que ha escuchado la palabra zarandeo, lluvia temprana y tardía, fuerte pregón. Todas esas cosas que usted ya ha escuchado, usted las tiene enfrente. Usted las tiene enfrente. Y es importante para poder pasar por ese vendaval de cosas que nos vienen, que nos preparemos, que estudiemos en grupos pequeños, porque a veces desde aquí del púlpito habla una sola persona y usted puede tener una idea o una duda, pero no la expresa. Pero en el grupo pequeño sí, ya eso se dijo anteriormente. Y eso es verdad. Eso es verdad. Muchachos, ustedes tienen que agruparse, tienen que formar parte del grupo pequeño y es el llamado en esta mañana. Tienes problemas, dificultades, todo lo que te esté ocurriendo, sea reciente o sea remoto, preséntaselo al Señor y el Señor te va a responder. ¿Cuántos creen esto, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar el himno. El 562. Himno número 562. Si lo pueden proyectar o buscar en sus teléfonos. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrada que no he visto más que un mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo de las nieves de la cruz. Hay muchos que lo han visto, todavía hay buen Jesús. Alumbrar es el sendero de la eterna salvación y que acepten el poder
Oramos. Sin lugar a dudas, Señor, sabemos que tú no te equivocas. Eso no forma parte de tus atributos, el error. Ni de no hay nada de virtud en eso para ti. Por eso, Señor, creemos, aceptamos que esto forma parte de tu estrategia para cumplir la misión, porque es a través de nosotros que nos toca ahora a la iglesia. Ya tú mostraste desde el Edén, usando a la familia, en la historia usaste a Israel, la iglesia, un organismo vivo en el cual queremos desarrollar nuestra vida espiritual junto a otras personas que también creen como nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos habilite el pensamiento adecuado para reincidir en él y apoyar los grupos pequeños. Ese esfuerzo, como dice Elena White, fue mostrado por aquel que no va a errar. Si hemos fallado nosotros, hemos tenido incredulidad, nos hemos sentido a veces hasta estafados por cómo se organiza el grupo pequeño, porque arranca y de repente se desaparece. Entonces ayúdanos a nosotros, Padre, a poner nuestro granito de arena, y a la iglesia a la cual pertenecemos podamos brindarle nuestra presencia, nuestro intelecto, nuestro carisma, para que nuestros hermanos y nuestros amigos sientan que tú le amas. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Los que de manera consciente y de manera involuntaria hemos podido cometer, por favor, perdónalos. Gracias por tu bondad y tu cariño para nosotros, tus hijos. Al participar de los alimentos, Padre, pedimos que los bendigas y que en coinonía lo podamos disfrutar. Es nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Feliz sábado para todos.